Grace to you and peace from God Paz our de Dios, Father, nuestro from our Lord and Padre, y Savior de nuestro Jesus Señor Christ. y Salvador Amen. Jesucristo. Amén. Dear Synodo Querido Ordinario Sínodo of Ordinario IELTS, IELTS, and dear Obispa Izani Bruch, mi hermana, I am so estoy muy happy that you contenta de que invited me han me invitado a to predicar preach en el on the último final día de day su of your sínodo, synod, as en you've el que se been han gathered reunido together para to deliberar, deliberate, tomar to make decisiones, decisions, to celebrate, celebrar con la hopefully esperanza de to cantar sing y and to bailar, dance, even incluso in the en midst medio de of este this tiempo COVID ruin time, when the en el que la pandemic is pandemia still sigue ejerciendo putting so tantas many presiones pressures on sobre all of todos us. nosotros. And the passage you've El chosen pasaje que han from elegido de Ephesians is Efesios just a es un beautiful hermoso passage of pasaje de hope and I esperanza would y yo say of diría de liberation. liberación. We hear Escuchamos over and una over y and over otra y otra again that there vez is que hay un one solo Lord, one Señor, faith, una one sola baptism, fe, one un God solo and Father of us bautismo, un all, solo Dios y and there's Padre de one todos hope that nosotros, we y have hay been una called. sola esperanza a la que I hemos wonder sido sometimes, llamados. A who were veces me these pregunto, Ephesians? ¿quiénes And I eran think estos efesios? Paul was not Creo que writing so Pablo no much estaba to a group escribiendo of tanto a un people grupo de in a personas en un lugar geographical location geográfico called llamado Ephesus, Éfeso, sino but also también a to a un pueblo que people había who had experimentado un espíritu experienced an incredibly increíblemente powerful poderoso que los había llevado a la Spirit-led conversión y que conversion había and had resultado en el resulted in bautismo. baptism. And Paul is very Y blunt Pablo when es he muy talks franco to these cuando se people in dirige a estas Ephesus and personas to en us. Éfeso y a At the nosotros. very Al beginning of the principio de la letter, carta he le dice a says esta to these gente, people, you were dead. ustedes estaban muertos, You were dead. ustedes estaban Because muertos, these people porque were esta gente estaba enthralled to, they were esclavizada, estaba subject to the sujeta a spirits of the espíritus Antichrist, mundanos, Paul dice says, Pablo. all of the Todos los false falsos gods dioses that que held mantenían a these esta gente people en in cautiverio, captivity, to which a los que they dedicaban pledged su their tiempo, time and su their treasure, tesoro, their sus efforts, their esfuerzos, sus talents, and their talentos y sus hopes. esperanzas. And these were Eran gods dioses que that took quitaban la life vida y and never nunca dieron gave vida. life. These were Estos gods son who dioses que corrupted corrompieron and y never nunca brought trajeron about la plenitud. fullness. These are Estos son gods who, dioses que even in incluso en our day, nuestros would días say, afirman, if you're si eres strong lo enough and suficientemente rich enough and fuerte y lo powerful enough, suficientemente you will rico y have lo abundant suficientemente life. poderoso, We're tendrás vida believing in these abundante. gods, whether they Y al be the creer en gods estos of dioses, ya ancient sean los dioses del antiguo Egypt or of Egipto o Canaan Canaán or of o de Rome Roma, or the o los gods dioses que that we encontramos encounter hoy en today todo in all nuestro of our mundo, world, the gods creen en los dioses that que bring traen about la degradation degradación de la of the creación. creation, the gods who Los dioses make que it hacen impossible for imposible que people las personas to realicen la realize the vida que life Dios that quiere que God wants tengan. them to have. Los The dioses gods que who amasan la amass riqueza, wealth, los the dioses que gods who proporcionan un provide cuidado a la salud inadequate and inequitable inadecuada e health care. And injusta. I'm just talking about the Y yo estoy gods that hablando de we los dioses encounter que encontramos in en the el contexto de context of los the Estados United Unidos. States. We all have run Pero into these todos nos gods hemos that topado promise con life, estos dioses que that take prometen la life vida, and give us pero nos death. quitan la vida y nos And dan la Paul said, muerte. no, no, Y no, Pablo you were dijo, dead, but no, 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 estabas now you muerto, have pero found hope in ahora the has God escuchado who la actually esperanza del does Dios que bring realmente life. trae la vida. This is this one Este es God, el único one Dios, God and el único Father of Dios us y all, Padre, the la one única hope that we esperanza que have. tenemos. Many times when I Muchas have read veces this cuando he leído este passage from pasaje de Efesios, Ephesians, I think pienso que se that this trata de is una sort of especie de, no I don't sé, know, a church plan de self-improvement plan autosuperación or a eclesiástica religious o plan de self-improvement autosuperación plan, or religiosa at least o al work that menos we un have plan to de do trabajo que in tenemos order que to hacer para bring conseguir la around unidad ecumenical ecuménica. unity. And it's not about the work that we have to Pero do, no but se the trata del promise trabajo that que tenemos God que has hacer, given us. sino de la We promesa que are Dios nos one ha dado de que because God somos is one, uno porque and we Dios es are uno part of y one formamos body parte de because un God has cuerpo porque promised Dios to ha be part prometido of que that formamos body. parte de ese cuerpo. We still hear Seguimos over and over escuchando again una y that otra vez que tenemos we que have to entender que esto es un understand trabajo que debemos hacer, that this pero is work that we realmente no must lo do, es. but truly it's not. The promise La is that promesa God es is que the Dios es la source, the fuente, el llamado calling al que hemos sido to which llamados. we have been called. It is the God and Es el Father of our Dios y Lord Padre de nuestro Jesus, Señor the Jesús, one and the el mismo same Dios God que who liberó a Israel liberated de la Israel esclavitud en from Egipto, bondage in Egypt, the one who el que nos liberates libera us del from pecado y de la sin and muerte death mediante la through the muerte y death and resurrección de resurrection of Cristo. Christ. Well, Pues bien, la understanding and comprensión y reading la this lectura de passage, este pasaje, particularly the en passage that particular el you've que ustedes chosen han for elegido para your su synod, sínodo, helps us to nos see ayuda a this not ver as something esto that no we como must algo que achieve, debemos but rather conseguir, sino promises that como have already promesas been que ya given. han sido dadas. There is Hay un one solo cuerpo body porque because este this has nos ha been sido given to dado us in en Cristo. Christ. The La community is the comunidad life está of en la Jesus vida de Christ. It Jesucristo. Ya already existe. exists, maybe imperfectly, Quizá de forma but this is imperfecta, something that pero es God algo que has Dios ya ha already hecho. done. One Un spirit espíritu que that nos libera liberates a all todos of us nosotros para la buena for vida the prometida good en life Jesucristo. promised in Jesus Christ. It's the
spirit of the one
Es el espíritu del que ha resucitado entre los muertos. No esos espíritus del mundo que quieren atraernos o cautivarnos con falsas esperanzas y ganancias ilusorias. No, ese no es, sino el único espíritu. Es la única esperanza. Es la que hemos recibido en Jesús e incluso ahora a través de esta terrible pandemia y también a través de las pruebas que han estado experimentando en Chile mientras avanzan hacia una nueva constitución. Sabemos que esta única esperanza ya se ha realizado y es nuestra en Jesús. Es un solo Señor, el que ejerce el poder y el gobierno y el dominio. No de la subyugación, sino de la liberación. Este es el único Señor que tenemos y somos libres en este Señor. Y tenemos una fe que cuenta la historia de esta liberación y un bautismo que inunda la comunidad de fe con la promesa de su servicio y poder liberador, y también nos alista al servicio del poder liberador. Esta es una narrativa de liberación, el único Dios y Padre de todos nosotros. El único llamado, el único cuerpo, la única fe, la única esperanza en la vida que son los dones ya presentes ahora. Pero estamos aquí, al inicio, y estamos tomando parte en este caminar y esperar. Oímos a Pablo decir, yo, el prisionero del Señor, os ruego que andéis una vida digna de la vocación a la que has sido llamado. Es decir, vive una vida. Es interesante que en griego y en español utilizan la palabra andar, que significa caminar. Es decir, que no estamos en una posición estática, sino que estamos caminando en esta vida y en esta esperanza. Si te preguntara dónde vives, podrían decir Santiago de Chile, o yo podría decir Skokie, Illinois. Y si preguntara cómo llevas tu vida, podrías decir, bueno, ya sabes, tengo mis valores y mis metas y acciones, es algo normal. Pero si te pregunto cómo caminas o por dónde caminas, esto nos abre para que podamos vislumbrar el misterio de quienes somos en Cristo. Incluso transformados de la marcha de la muerte de este mundo y sus poderes para luego estar vivos y resucitados en una danza de resurrección en compañía de Cristo. Su iglesia, Yelch, ha hecho a lo largo de su historia algunas marchas de resurrección. Fue la marcha de gente protestando por las desapariciones y la tortura, las arpilleras que hacían y que representaban el horror y que llevaban todos los días para que eso no fuera invisible. Tuvieron la Revolución Pingüina, en la que los estudiantes dijeron que no es correcto tener una educación privatizada cuyo precio no está al alcance de ninguno de nosotros. Tuvieron a las mujeres chilenas en la Marcha del Silencio. Y ahora, recientemente, desde el 2019 en adelante, has tenido a la gente saliendo a las calles y marchando contra el aumento de las tarifas de transporte, porque era imposible que la gente necesite gastar el 10% de sus ingresos solo en tarifas de transporte. Y esto ha llevado a la posibilidad de que ahora estén a punto de embarcarse en la redacción de una nueva constitución. La obispa Izani dijo que la Yelch debe ser una voz que anuncie el evangelio del amor y la misericordia revelados en Jesucristo, luchando por la justicia y los derechos de todos, especialmente de los más vulnerables de nuestra sociedad. La Iglesia camina en solidaridad con los vulnerables y los más marginados, con los pobres que no tienen poder ni voz. Ustedes han hecho esto desde el inicio de su iglesia y continúan con esto ahora con programas importantes como EPES, que trabaja para traer un mejor entendimiento nutricional, pero también trabaja contra el feminicidio, para elevar la dignidad de la mujer y trabaja por los derechos humanos para todos. Esto es un testimonio de su iglesia, esto es un caminar resucitado con el que ustedes dan un ejemplo no solo a la gente que es luterana, sino a toda la gente en Chile y de hecho a los que estamos aquí, sus compañeros en los Estados Unidos.
Curiosamente, los poderes dañinos, que son déspotas, y los hemos visto en nuestro propio país, que quieren controlar, tratan de limitar la cantidad de movimiento físico e incluso mantener a la gente quieta, evitando que salgan a la calle, que caminen y bailen. Eso es lo que los poderes han tratado de hacer. Muchas veces este caminar de resurrección, este caminar de la esperanza, caminando en la esperanza, que están proclamando en este sínodo, se convirtió en una danza de liberación, donde la gente está tan libre, tan inspirada, tan segura de la promesa de Dios, que creo que baila como David lo hizo ante el arca. Lo que hizo que su esposa se molestara un poco, porque bueno, en su exuberancia se olvidó de ponerse ropa. Ahora bien, tal vez no lo hagan en la Yelch, pero podrían encontrar una danza. Tengo entendido que la cueca es la danza popular allí en el norte y el sur de Chile, y tal vez podría ser una especie de, no sé, una melodía en la que Jesús nos llama a esta danza, pero es una danza para todo el pueblo de Dios y para toda la creación. Caminamos en la esperanza porque confiamos en la promesa liberadora de Dios. Danzamos en la esperanza porque hemos sido liberados y actuamos en la esperanza porque hemos sido incorporados, hechos en el cuerpo de Cristo, un servicio liberador de Cristo para toda la humanidad. Que Dios siga bendiciendo a su iglesia y a nosotros en la ELCA. Y damos gracias por el testimonio de ustedes. Amén.